Muy buenas tardes. Antes de empezar a decir cualquier cosa, quiero disculparme de antemano por si digo algún disparate. Porque siendo de México y que hablamos poquito diferente el castellano, a veces nosotros decimos cosas que no son precisamente bien vistas aquí. Entonces, si llego a decir alguna cosa fuera de orden, por favor, perdónenme, porque lo que pasa es que allá esas palabras quizás se usan de una forma normal. También, como se dan cuenta, hablamos un poquito diferente, ¿verdad? El idioma, estoy tratando de aprender cómo se pronuncia correctamente el castellano, pero no creo que en una semana lo vaya a lograr. Entonces, por favor, traten de seguirme, y con el favor de Dios, entre el Espíritu Santo y un poquito de buena voluntad, podremos comunicarnos. Quisiera que me acompañaran en sus Biblias si me acompañan, por favor, al Evangelio de Lucas. Un momento. Y me gustaría empezar esta sesión viendo algo que sucedió ahí. Lucas capítulo 7, por favor. Antes de empezar a leer, quiero también aclarar otra cosa. No es mi afán ni mi propósito de alguna manera asombrar a nadie con alguna maravillosa exposición teológica, porque no creo que eso es lo que necesitamos. Creo que lo que venimos aquí no es para oír más información con que llenar nuestra cabeza. Creo que venimos aquí con hambre de Dios, ¿verdad que sí? Con una necesidad de un encuentro con Él y de experimentar más que el informar. Información tenemos a granel, ¿sí? Hemos oído predicaciones hasta que ya nos salen por las orejas, ¿sí? Sabemos nosotros por lo menos 50 veces más de lo que practicamos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, venir y enseñarles todo un resto de información, ¿verdad? Toda una cantidad de información nueva, pues francamente, ¿para qué, verdad? Porque entre más sabe uno, más condenado está, porque lo que sabe no lo vive, y pues ¿para qué le busca? Entonces, no ese es el propósito con el cual yo vengo en este fin de semana. Y si ese es el propósito con el cual tú veniste, entonces te voy a pedir que te arrepientas de una vez, y vamos a venir para buscar a la persona del Señor, no información acerca de Él, ¿sí? Su presencia, su toque. La razón por la cual nos reunimos, la razón por la cual nos congregamos, es porque tenemos un deseo por Él, ¿sí? Y el propósito de Dios en este fin de semana es hacer eso precisamente. Los judíos, en donde estaba Jesús, el entorno en el cual se llevan a cabo los evangelios, era gente conocedora de la palabra. Los judíos son conocidos como el pueblo del libro, ¿sí? No ha sido un pedazo de tierra, no ha sido un territorio, no ha sido un gobierno o algún príncipe en particular lo que los ha sostenido como nación. Ha sido un libro, ¿sí? La Biblia. Y ellos son conocidos, por lo tanto, como el pueblo del libro. Ellos conocían este libro, ellos sabían lo que decía. Todos los días, cada semana, ellos se juntaban a leer y a estudiar. Cada niño, para poder llegar a considerarse un miembro de la sociedad, tenía que estudiar diligentemente en las Escrituras. Aprendía a leer y a escribir con el propósito exclusivo de leer la Biblia, ¿sí? Es decir, no tenían educación secular como la tenemos nosotros ahora. Al niño se le enseñaba la Biblia, leía y escribía con ese único propósito. Esta gente conocía la Biblia. Y conociendo la Biblia, conocían cosas acerca de la Biblia que quizá muchos de nosotros no conocemos. Y me gustaría empezar en este pasaje para que podamos ver el enfoque que ellos estaban viendo y deseando en su tiempo. Ellos habían pasado 400 años donde Dios no se había manifestado. Eso, en cualquier lugar, es la muerte. 400 años sin profetas, 400 años sin que el Espíritu Santo hablara, 400 años de silencio entre el cielo y la tierra. Y eso es duro, ¿sí?
Y los judíos eran religiosos, porque el ser humano tiende a la religiosidad, incluyendo a estos seres humanos que estamos aquí. ¿Verdad que sí? Tendemos hacia el ritual, tendemos hacia lo que es costumbre, tendemos hacia lo que ya es cómodo y lo que no nos molesta demasiado. Y los judíos eran igual que nosotros. Pero 400 años de sequía espiritual, 400 años de no oír nada, de no ver nada, de no experimentar nada, de no palpar nada acerca de Dios, pura palabrería, explicaciones, interpretaciones, disertaciones, ya estaban hasta el copete con toda esa clase de vida espiritual. Querían algo más que eso. Y en este pasaje vemos nosotros un incidente donde alguien, no sé quién lo empezara, pero la gente... la población pudo identificar lo que estaba sucediendo. El relato es acerca de la viuda de Naín, ¿sí? Dice que Jesús entró en tal y cual pueblo, se topa con una procesión fúnebre, se da cuenta de que es una madre viuda y este era su único hijo y el muchacho está muerto. Y entonces en el capítulo 7, versículo 13, dice, y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Ahora me voy a detener tantito aquí por causa de nuestras tendencias religiosas, ¿sí? Nosotros leemos eso, nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Pero ponte en el lugar donde sucedió, ¿sí? Ponte por un momento ahí. ¿Qué hubieras hecho? La mitad de nosotros hubiera salido corriendo despavoridos, ¿verdad? ¡Vampiros! ¿Verdad? O momias, o el hombre lobo, o algo por el estilo. Pero, es decir, hubiera causado una fuerte impresión. Muchos hubiéramos llorado entre asombro y terror. Pero ninguno de nosotros nos hubiéramos quedado indiferentes a lo que sucedía. ¿Verdad que no? ¿Sabes una cosa? Cuando Dios se presenta, nadie queda indiferente. Algunos se oponen, otros están deseosos y quieren entrar en lo que Dios está haciendo, pero nadie queda indiferente. Cuando Jesús entra en la escena, o lo quieres matar o lo quieres recibir, pero no te puedes quedar indiferente. ¿Verdad? Nadie. Jesús nunca pasaba desapercibido donde quiera que él andaba. Y en este lugar tampoco fue así. La gente se dio cuenta, la gente tuvo temor. La gente de repente perdió el habla, no sabían qué decir. Un muerto se había resucitado. Esta era una cosa insólita, esta era una cosa espantosa. Esta era una cosa de dar miedo, de ponerle los pelos de punta a la gente, ¿verdad? Y la gente no sabía cómo voltear y de repente un murmullo y empiezan a gritar y empiezan a hablar y dice, y todos tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo, temor. Esto era real. Esto era más de lo que decían los maestros en la sinagoga. Esto era más de lo que les hablaban las gentes que siempre les habían dado la escuela dominical. Esto era algo real y tuvieron miedo porque estaba presente entre ellos el poder de Dios. Y si glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y luego dijeron, y Dios ha visitado a su pueblo. Y estas palabras son claves. Y estas son las palabras claves para este fin de semana. Dios visitando a su pueblo. Dios viniendo en medio de su pueblo. Dios descendiendo para tocar a su pueblo de una forma real. Nosotros batallamos con eso. ¿Sí? Es algo que va en contra de nuestra forma de pensar. Nosotros leemos la Biblia y la Biblia para nosotros es un código de conducta. Es un compendio de enseñanzas, de principios espirituales, morales, de todo tipo. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia no es eso. La Biblia es un libro de historia. Es la historia de todas las veces que Dios visitó a la tierra. Es la historia de cuando Dios vino a estar en medio de los hombres. Y cada vez encontramos nosotros que fue algo sorprendente y extraordinario. De eso se trata la Biblia. Y de eso se trata un retiro como este. Y de hecho de eso se debe de tratar cada vez que nosotros nos reunimos. Sí, cada vez.
Nosotros muchas veces vemos en las reuniones un tiempo de aprender, vemos en las reuniones un deber a cumplir, vemos en las reuniones una costumbre que ya ni siquiera sabemos por qué estamos yendo a la reunión, por qué estamos yendo al culto o al servicio, ¿verdad? Ya simplemente es algo que hacemos. Pero Jesús dijo que la razón por la cual nosotros nos reunimos es porque si dos o más de nosotros vamos a una reunión con el deseo de encontrarnos con Él, con el deseo de experimentarlo a Él, Él va a descender y estar en medio de aquella reunión. Ahora decimos nosotros, ay, qué hermoso, ay, qué bonito. Sí, el Señor está aquí, pero no lo creemos. ¿Sí? La verdad es que no lo creemos. Porque digo, si esto es todo lo que sucede cuando Dios está aquí, pues como que algo no checa, ¿verdad? Algo falta. ¿No crees? Déjame leerte un poquito de lo que sucedía en la Biblia cuando Dios se aparecía. ¿Te parece? ¿Sí? Lo primero que vamos a encontrar es que cuando Dios aparece en la escena, la gente casi se muere de miedo. ¿Sí? La primera cosa. Nosotros pensamos que si Dios viene, vamos a sentir muy bonito. Y no que no se sienta bonito, ¿verdad? La presencia de Dios es una bendición. Pero la presencia de Dios es más que una aspirina espiritual. ¿Sí? La presencia de Dios es más que simplemente una especie de sentimiento así como tibiecito, ¿verdad? Bonito. No que no lo haya, pero es mucho más que eso. ¿Sí? Y la presencia de Dios ciertamente no se limita a lo que nosotros pensamos que debe de ser. Una de las cosas que yo anhelo que suceda en mi vida y en la tuya durante este fin de semana es que los linderos que tú le has establecido en tu vida a Dios, los parámetros que tú le has determinado, de que Dios, hacemos las cosas de esta manera, de donde yo vengo, según mi experiencia, según mi entendimiento, las cosas se hacen así. Y que Dios destruya esa caja, ¿sí? Y que se salga de los límites en que tú le has colocado, en que yo le he colocado. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de lo que sucede cuando Dios se presenta. Y yo quiero que veamos esto porque necesitamos nosotros poder darnos cuenta de qué es lo verdadero para poder empezar a anhelarlo. Sí. Recuerdo la historia de un grupo de jóvenes que fueron a las Islas Bahamas a predicar el Evangelio hace como 30 años. Y eran puros jovencitos de 14, 15, 16 años de edad, ¿verdad? Todos norteamericanos. Ustedes saben cómo son los norteamericanos, ¿verdad? Todos inocentes y muy ingenuos y muy decentes, ¿verdad? No son mañosos como nosotros los hispanos. Ahí en mi tierra se dice que una persona que tiene mucha sagacidad, se dice que tiene mucho colmillo. Eso no se usa por aquí, ¿no? No, allá se dice, no, alguien que tiene que se la sabe todas y que tiene, que es astuto, ¿verdad? Y que tiene experiencia y que no fácilmente uno lo engaña, allá se dice que tiene colmillo, ¿sí? Y los mexicanos con el colmillo nos rascamos el ombligo, ¿sí? Largo. Los hispanos no somos tan ingenuos. Pues iban este grupo de jóvenes y señoritas americanos tan inocentes, tan entusiasmados, ¿verdad? Y llegan a una isla y están predicándole en las calles a las gentes. Y en eso se encuentran con un señor ya grande de edad que tenía un brazo todo seco, así como una pasa. ¿Sí? Feo, horrible. Y pues estos jovencitos con tanto ánimo y tanto cariño van con él y una de las señoritas le dice, ¿podemos orar por usted? Mire, el Señor le ama, el Señor quiere sanarle, el Señor quiere hacer algo en su cuerpo, el Señor es muy poderoso. Y pues el viejo dijo, pues sí, oren por mí, ¿verdad? Pues sí. Si bien no me hace mal tampoco, ¿verdad? Hagan lo que quieran, oren. Y entonces los jovencitos se reúnen alrededor de este anciano y empiezan a orar con tanto fervor. Señor, sánalo. Señor, haz un milagro. Señor, quítale la enfermedad. Señor, restáurale su brazo. Y de repente, en una forma instantánea, el brazo se le extiende y queda completamente sano. Y la señorita se desmayó. No creemos nosotros. Creemos teología, creemos mandatos, creemos códigos morales y de comportamiento, pero nosotros no creemos en un Dios real, vivo, presente, que viene y toca nuestras vidas de una manera palpable. Eso nos asusta, eso nos incomoda. Los israelitas eran como nosotros.
Cuando Moisés llegó a Egipto y les predica acerca del Dios yo soy, y les dice que los va a sacar, pues no le creían muy bien, empiezan a venir las plagas, finalmente salen de ahí, y los israelitas creían que el Dios que Moisés estaba predicando era más o menos igual que los dioses de los egipcios, pero más fuerte, más poderoso, ¿sí? Y que entonces Moisés era como los magos, como Janes y Jambres, ¿verdad? De los egipcios, que de alguna forma conocía la fórmula para lograr que Dios hiciera lo que él quería. Por eso cada vez que tenían problemas, ellos ¿con quién se quejaban? O más bien, ¿contra quién se quejaban? Se quejaban contra Moisés, ¿verdad? Entonces, salen al desierto, y ahí vienen los egipcios detrás de ellos. Y Moisés, ¿para qué nos sacaste acá? Dios abre el mar, caminan por en medio, consume el mar o entierra, ¿verdad?, el mar a los egipcios. Salen de ahí, van caminando, les falta agua, se quejan contra Moisés. Dios les da agua, ¿verdad?, o cambia las aguas amargas en aguas dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos pensaban que el Dios de Moisés era como los demás dioses, simplemente más fuerte. Hasta que llegan al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí sucedió algo extraordinario, ¿sí? El monte Sinaí, Dios habló con ellos. ¿Cuántos habéis visto la película Los 10 Mandamientos? Levanta la mano, ¿sí? Es mentira, no fue así, ¿sí? Ellos no sacaron su teología de la Biblia. Porque en la película, Charlton Heston sube al cerro, al monte, y Dios le habla y Dios le da los 10 mandamientos. Y de hecho me acuerdo de la escena, porque es así como un fuego que sale y toca la piedra y se escribe el primer mandamiento, y así lo hicieron, ¿verdad? Efectos especiales muy bonitos, pero la verdad es que no era ni la centésima parte de lo que realmente sucedió. Lo que realmente sucedió es que Dios habló en voz audible los 10 mandamientos a todos los 2 millones y pico de israelitas. Y el resultado o la respuesta de los israelitas es que se tiraron al suelo llorando, gimiendo, pegando de gritos, aterrorizados. Y vinieron con Moisés y le dijeron: que Dios no nos hable, que Dios no nos hable. ¿Cómo es posible que...? No, que Dios te hable a ti. Vete tú al monte, que Dios te diga a ti. Nosotros haremos todo lo que tú nos digas, pero que Dios no nos hable para que no muramos. Les entró terror, les entró pánico, porque se dieron cuenta que esto no era un diosecillo de los egipcios, este era un Dios de a de veras, este era un Dios real, y les dio terror. ¿Has oído la frase temor de Dios? Qué bonito se le explicamos a los nuevos cristianos, ¿verdad? Oh, no es temor, no hay que malentender, es reverencia, ¿sí? Es una especie de respeto profundo. Pamplinas, es pánico, es temor, es asombro, es terror, es gente pensando que Dios mío, me voy a morir, Dios está presente. ¿Por qué crees que cada vez que los ángeles o que Dios se presentaba con cualquier individuo en la Biblia, lo primero que le decía, ¿qué era? ¿Qué le decía? ¿Pensáis que eso es un saludo hebreo? Hola, me llamo Enrique, no temas. Vengo de México, Gregorio, no temas. Claro que no. Se presenta el ángel, ser, para empezar, la escritura dice que está hecho de flama de fuego, no de carne, como nosotros, ¿sí? Y mide quién sabe qué estatura, y que es imposible mirarle por la luz que emana de él, y se presenta delante de, qué sé yo, de un Daniel, de un Moisés, de un Josué, y lo primero que hacen es y él dice: calmado, soy de los buenos, ¿sí? Vengo de parte de Dios. Lee las escrituras. Caían como muertos, caían casi desintegrados. Yo no entiendo cómo sobrevivían, porque Dios es real. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de filosofía cristiana, estamos hablando de un Dios vivo. Y ese Dios que se manifestó en la Biblia se sigue manifestando hoy en día igual. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Ya no se limita nada más a 1 o 2 profetas. Ahora lo quiere hacer contigo. Dices: pero si me asusto. Es precisamente lo que Dios quiere hacer. Quiere que se te paren todos los pelos que tienes de punta. Quiere que tengas un encuentro tan real, tan terrible,
que casi no vivas para contarlo. Y que tu vida nunca vuelva a ser igual después de eso. ¿Sí? Quiero leerles la experiencia de un hombre. Es un psiquiatra, el autor de este libro, John White. Ha escrito muchos libros. Es un autor sumamente reconocido a nivel mundial. Psiquiatra por profesión. Él dice lo siguiente, hablando precisamente acerca de las experiencias con un Dios vivo. Dice, en 3 ocasiones el Señor se me ha aparecido personalmente y yo he experimentado algunos de estos efectos avallazadores, arrasadores. Dice, lo que sucedió fue algo que nunca busqué y no esperaba, pero que jamás olvidaré. Las primeras 2 ocasiones de alguna manera pude permanecer de rodillas a pesar de una debilidad terrible y un sacudimiento incontrolable. Dice, murmuraba, balbuceaba adoración y confesiones incoherentemente entre sollozos incontrolados. En la 3ª ocasión, dice, caí postrado sobre mi rostro, en sus propias palabras, una masa temblorosa de jalea adorante. Me gustaría leerles en más detalle una de sus experiencias que a mí me impacta, porque me doy cuenta a través de testimonios como estos de que no estamos hablando de algo que sucedió allá quién sabe cuándo, ¿sí? Sino que Dios sigue haciéndolo hoy en día. Dice, yo he sentido el temor de Dios. Se le llama en términos técnicos o teológicos el temor luminoso, ¿sí? Dice, yo he sentido tal temor, he temblado, sudado profusamente, he sentido mis músculos convertirse en agua. En una ocasión estaba orando con los diáconos y ancianos en mi casa. Había tratado de enseñarles lo que es adoración, pero dudo que en aquella ocasión hayan entendido. Y entonces nos volvimos a la oración. Quizá en parte para ser un modelo a ellos, empecé a expresar adoración, consciente de la pobreza de mis palabras. Y de repente vi delante de mí una columna de llamas, como 60 centímetros de ancho. Dice, parecía salir de debajo del suelo y subía hasta atravesar el techo de mi sala. Yo sabía, sin que se me dijera, a través de una especie de conocimiento infalible que trasciende la información de mi intelecto, que estaba yo en la presencia del Dios de santidad. En un asombro que me dejó pasmado, observé esta columna ascendiente de flamas en mi propia sala, mientras mis hermanos permanecían con sus cabezas quedamente inclinadas y sus ojos cerrados. ¿Sabían ellos lo que estaba sucediendo? Nunca comentaron nada después y jamás les pregunté. De alguna forma que no entiendo bien, sentía que yo estaba en la presencia de la realidad y que mis hermanos estaban dormidos. Por años después, nunca pude hablar del incidente. Los otros que estaban presentes no pudieron haber percibido la mezcla de terror y gozo que amenazaba con arrastrarme. ¿Cómo podía vivir habiendo visto lo que vi? Palabras confundidas, balbuceadas, de amor y de adoración, dice, tropezaban de mi boca según yo trataba de retener mi dominio propio. Ya no estaba tratando de adorar, la adoración me estaba deshaciendo y el ser deshecho era aterrador y lleno de gloria. Experiencias en Dios, un Dios real, un Dios innegable, inconfundible, imposible de evadir. Un Dios que no nos dicta lo que debo de hacer, un Dios que toca nuestras vidas y nos transforma de una manera imposible. Yo he conocido una experiencia tal, no solo una, pero la que recuerdo con mayor cariño. Estaba yo soltero todavía, viviendo en casa de mis padres. Nadie de mi familia era creyente en aquel entonces. Y ocasionalmente me metía yo al baño de mi casa para orar. Y eran las 11 y pico de la noche, y más a fuerzas que con ganas me metía a orar. Y recuerdo que cerré la puerta, me hinqué, y de repente descendió su presencia. Como dice el autor, no lo buscaba, no lo esperaba, jamás lo puedo olvidar.
Por casi una hora estuve ahí sin poder decir una sola palabra, ni siquiera en mi pensamiento. No pude decir aleluya, no pude decir te amo, no pude decir gloria a Dios, no podía decir nada, no quería decir nada, las palabras eran totalmente inadecuadas. Él estaba presente. No puedes vivir igual después de eso, jamás en tu vida. Nunca puedes ser el mismo. No porque no trates, no porque no quieras, simple y sencillamente no vuelves a ser igual. Jeremías experimentó a Dios y su vida fue totalmente transformada. Y fue lanzado a un ministerio difícil, el cual él quiso abandonar en más de una ocasión. Y en una de ellas, después de que lo habían azotado, lo habían humillado públicamente y lo habían lanzado en la cárcel, su carne dolida, su orgullo totalmente herido, ¿sí?, amargado, sentido con Dios, enojado con Dios, reclamándole a Dios. Escribe las palabras, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Dice: porque cada vez que clamo violencia y destrucción, porque tu palabra me ha sido para afrenta. Dice: y propuse en mi corazón no volver a hablar de él. Dice: no acordarme más de él. Pero no obstante había como un fuego metido en mis huesos. Dice: traté de sufrirlo, pero no pude. Este no es un hombre que a base de su perseverancia, a base de su decisión, a base de poner en práctica los principios de Dios, perseveró. Este es un hombre que quiso aventar todo, que quiso abandonar a Dios, que quiso darle espalda, pero el fuego adentro no le permitía. Había sido tocado por un Dios vivo, por un Dios real. Me temo que la mayoría de los cristianos hemos sido tocados por doctrina que ha convencido nuestras mentes, pero no por un Dios real que ha cautivado nuestros corazones. Y necesitamos desesperadamente encontrarnos con ese Dios, o más bien que Él nos encuentre a nosotros y que nos toque, y que su toque nos deje totalmente, completamente deshechos, de tal manera que jamás nos podamos recuperar, cautivos. ¿Sabes qué? Tu corazón lo desea. Tu mente quizá batalla con los conceptos, pero tu corazón lo desea. Quizá tu teología dice: eso era para antes, ya no sucede, pero tu corazón lo desea. Lees los relatos, lees los testimonios, lees lo que le sucedía a un David, lees lo que le sucedía a un Samuel y dices: ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no me puede suceder? Y aplacas esa voz, la callas, la reprendes. No seas pretencioso, no seas presuntuoso, no te pongas a pensar: ¿quién te crees que tú eres? ¿Acaso tú eres un profeta? ¿Acaso tú eres un rey? ¿Acaso tú eres un ungido de Dios? Y callas la voz que te dice esas cosas y vuelves a la doctrina y vuelves a la costumbre y vuelves al ritual, pero algo adentro te dice: tiene que haber más que lo que estoy viviendo. No puede ser esto el fin, el destino de mi vida durante los siguientes 30, 40, 50 años. ¿O te conformas con lo que estás viviendo ahorita? ¿Podrás vivirlo por otros 30 años? ¿Será esto para lo que el Hijo de Dios derramó su sangre? ¿Será posible que el único resultado de que el Creador del universo se haya hecho hombre y se haya dejado asesinar sea que yo trate de una manera muy deficiente de cumplir un código moral? ¿Es eso todo? Creo que no. Tú sabes que no. Tu corazón te dice que no. Y es tiempo de que nosotros volteemos. No vengo aquí a predicar, a decirte: mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer otro. Ya tú sabes todo lo que tienes que hacer. Nunca lo has podido cumplir. ¿Habrá alguien aquí que ha podido cumplir todo lo que sabe que debe de hacer? Claro que no. Nadie. Nadie. Lo que vengo a decirte es que hay más, hay mucho más, hay muchísimo más. Hay un Dios real, hay un Dios vivo. Los judíos, como digo, eran tan religiosos, y uno de ellos en una ocasión, en el lago de Genesaret, estaba pescando, se dedicaba a la pesca, ¿sí? Y se acerca un predicador
Y el predicador parece que era popular, ¿sí? Tenía carisma. Y la gente se le empieza a juntar y era difícil predicar con la gente tan pegada ahí. Y le pide al pescador, oye, ¿estás ocupado? Y le dice, pues no, la verdad es que no, me fue mal anoche. Sí, pues, oye, ¿me prestas tu barca? Sí, para alejarme un poquito de la orilla, para poder predicar un poquito más a gusto. Pues, vale, ¿verdad? Pásale. Y se sube a la barca, se aleja unos cuantos metros de la arena y predica su mensaje. Bonito mensaje, diferente. No había oído el pescador un mensaje como ese antes, pero no sabía exactamente qué era lo diferente, pero algo era diferente. Quizá hasta le rodó una lágrima, ¿verdad? Pero en eso quedó. Y termina la predicación y la gente se va y voltea con el pescador y le dice, ¿así que te ha ido mal en la pesca anoche? Sí, me fue muy mal, ¿sí? Yo creo que es la contaminación ambiental, ya casi no hay peces en el lago. Le dice, pues vamos a salir a pescar otra vez. Le dice, mira, me ha gustado mucho tu predicación, ¿sí? Pero la verdad es que tú eres el predicador, yo soy el pescador, ¿sí? Yo sé de pescar, tú sabes de predicar. Tú quédate en la prédica, yo me quedo en la pesca. Se pesca de noche, no se pesca de día. Los peces ven la red, avientan la red, los peces la ven, huyen los peces y no se pesca nada. De noche no hemos pescado, de día menos. Y el predicador le dijo, ándale, no seas tan aguado, ¿verdad? Vamos a pescar. Y pues sale y le dice, pues aviéntala para allá. Y yo creo que ya el pescador estaba un poquito, pues entre enfadado y un poquito entretenido, ¿verdad? Un poquito así como que, pues a ver qué trae y avienta la red. Y cuando la jala, de repente se atora. Y la jala más y está atorada. Y cuando la jala, se da cuenta que no está atorada, está llena. Y empieza a jalarla y empieza a subir peces y empieza a subir peces y se empieza a llenar la barca y ya no haya para dónde subir los peces. Y de repente, Pedro, ¿sí?, que no era tonto, de repente se le abre el entendimiento y cae de rodillas y le da miedo, pánico, y le dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Se había topado con un Dios real, con un Dios vivo, y tuvo miedo, tuvo temor. Sí. Una y otra vez encontramos a hombres y mujeres encontrándose con Dios, con un Dios real, con un Dios vivo, y tienen temor. Llegan a la orilla con la barca llena de peces y Jesús le dice, sígueme, te haré pescador de hombres. Pero dejó la barca, dejó los peces, dejó las redes, dejó todo y lo siguió. ¿Acaso tú no lo hubieras seguido después de ver aquello? ¿Acaso te hubieras podido resistir? Nosotros necesitamos como hombres un encuentro con este Dios real. Necesitamos experimentar su presencia manifiesta. Necesitamos que Él descienda, abra las ventanas de los cielos y toque nuestras vidas con su presencia. De eso se trata la Biblia, ¿sí? Nosotros decimos, pero Dios está presente en todo lugar. Sí y no. Sí y no. ¿Está Dios presente en la cantina? ¿Está Dios presente en el prostíbulo? ¿Sí o no? Sí, sí está. Dios es omnipresente. Dios sostiene la creación con la palabra de su poder. La prostituta y el drogadicto y el criminal y el violador, Él los sostiene. Si quitara su palabra, se desintegrarían en un instante, cesarían de existir. Claro que los sostiene. Pero de alguna forma es como si Dios estuviera presente, pero como si hubiera cortinas, como si hubiera velos entre Él y nosotros, entre su presencia y nosotros. Y sabemos que Él está ahí, nos han dicho que Él está ahí. De alguna forma algo la naturaleza, diferentes cosas nos dicen que Él está ahí, pero no lo podemos palpar, no lo podemos percibir. Pero de vez en vez Dios abre las cortinas, Dios quita algunas de esos velos y podemos percibir su presencia. Y a esto la Biblia le llama su presencia manifiesta. No su omnipresencia, porque esa es inevitable, ineludible, sino su presencia manifiesta. Cuando Él está sensiblemente presente, de manera que ya no es solamente porque me lo han dicho, sino porque lo percibo. Puedo ser el pecador más grande del mundo, puedo ser el hombre más perverso del mundo, puedo ser el ateo más empedernido del mundo, y me doy cuenta que Dios está presente, porque su presencia está
manifiesta. La Biblia entera trata con el tema de la presencia manifiesta de Dios. Toda la Biblia, Génesis hasta Apocalipsis, son relatos de momentos en la historia cuando Dios quitó algunos de los velos e hizo manifiesta su presencia, y hombres y mujeres y familias y sociedades enteras fueron trastornadas y transformadas por su presencia. Y el propósito de Dios para nosotros es que nosotros experimentemos lo mismo, su presencia manifiesta. ¿Sí? Y estas cosas vienen de tiempo en tiempo. Dios visita a su pueblo. ¿Sí? El apóstol Pedro, predicando, dijo: arrepentidos y convertidos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Después habló acerca del tiempo de la restauración de todas las cosas. David escribió y dijo: Señor, en tus manos están mis tiempos. Jesús volteó con sus discípulos y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Tenemos la idea nosotros de que si nosotros cumplimos el principio, entonces siempre va a suceder lo mismo. Si yo hago A, B y C, entonces Dios hará D, E y F, ¿verdad? Y también G. Si yo cumplo con este principio, entonces Dios llevará a cabo aquello. Y hemos reducido a Dios a una especie de mecánica espiritual, religiosa, ¿verdad? Y no es así. Dios no se limita a una serie de principios que operan, y Dios se ha ido al cielo y Él está allá y aquí están operando los principios. Esa doctrina, por si no lo sabéis, se llama deísmo, y es una de las herejías que destruyó a la iglesia en siglos pasados. Dios se manifiesta palpablemente, sensiblemente entre nosotros, de maneras extraordinarias, de maneras inesperadas, de maneras arrasadoras, de forma que nosotros no podemos negar su presencia. Toda la Biblia nos habla de estos tiempos, y yo creo que tiempos como esos están sobre nuestra cultura, sobre la cultura hispana. Es el tiempo del hombre hispano. Lo estamos viendo en todo el mundo hispano, desde las Filipinas hasta la Argentina, hasta el norte de México, y aún dentro de Estados Unidos, donde ya hemos invadido, ¿sí?, los mexicanos. Es tiempo, es uno de esos momentos, es uno de esos tiempos donde Dios soberanamente ha escogido y ha dicho: este es el tiempo en que yo voy a derramar mi espíritu, este es el tiempo en que yo voy a manifestar mi presencia, este es el tiempo en que yo voy a retirar el velo, y van a saber que yo estoy presente. Y el resultado es que vidas son transformadas. Mira, vamos a hablar en plata, ¿sí? La mayoría de las cosas que tú has vencido en tu vida, vamos a hablar de pecados, ¿sí?, de cómo el hombre es cambiado. La mayoría de los pecados que tú venciste en tiempos atrás, que ya no están dominando tu vida, tú no sabes cómo los venciste. ¿Sí o no? Piensa, por ejemplo, vamos a hablar de algún pecado bastante común y no es el peor de los pecados, ¿verdad? Aunque para la mayoría de los evangélicos es el pecado casi supremo, fumar, ¿verdad? Fumar es el pecado terrible. Bien, ¿cuántos de vosotros fumabais antes de conocer a Cristo? Levantad la mano. Bien alto, bien alto, bien alto. ¿Sí? Ok. La gran mayoría. ¿Sí? ¿Cuántos de vosotros dejasteis de fumar sin realmente haber hecho un enorme propósito, un ayuno de 7 días o algo por el estilo? Levantad la mano, por favor. Bastantes. Sí. Yo recuerdo cuando yo dejé de fumar. Yo trabajaba en una pizzería entregando pizzas. Eran como las 2 de la mañana un domingo. Ya estábamos cerrando el negocio. Yo iba a casa, se me habían acabado los cigarros. Tenía 6 días de haber recibido a Cristo. Sabía que el cigarro era malo, aunque todavía no lo leía en la Biblia, todavía no encontraba el versículo donde dice que es pecado. Pero pues no está uno tonto, ¿verdad? Digo, nicotina, alquitrán, ¿verdad? Veneno, cáncer, etcétera. Y yo sabía que tenía que ser malo, ¿verdad? Digo, no se requiere ser teólogo. Pero también yo sabía que yo no podía dejar de fumar. Yo había intentado dejar de fumar docenas de veces y nunca lo había logrado, así que yo ni siquiera lo iba a intentar, pero sabía en mi corazón que era malo, y yo sabía que yo quería hacer lo que agradaba a Dios, y es todo lo que sabía. Y ya me iba a casa y no traía cigarros, y le pedí a mi patrón un cigarro,
Y me fui a la casa fumándome el cigarro y nunca volví a fumar. No sé cómo. No agarré mi cajetilla de cigarros y en el nombre de Jesús la rompí, la pisé y la aventé, y no fui a orar para que me echaran fuera el espíritu de nicotina, ¿verdad? Y no hice ninguna de esas cosas. Es más, fueron como 3 días después cuando de repente me di cuenta, ¡ah! Ya no fumo. ¿A quién le sucedió eso? Que de repente volteé y dije, ya no fumo. ¿Sucedió eso porque tú lo hiciste? Yo me atrevo a desafiarte a examinar tu experiencia cristiana y vas a encontrar que la mayoría de los cambios verdaderamente notorios en tu vida, tú no sabes cómo sucedieron. Digo, sabes que el Señor lo hizo y quizás que alguien oró por ti, pero más de eso no sabes. Y en muchos casos ni siquiera oraste. Pero el Señor lo quitó. ¿Por qué? Porque Dios, no estamos hablando de principios, no estamos hablando de códigos morales, no estamos hablando de ninguna de esas cosas. Estamos hablando de un Dios vivo que se involucra y toca las vidas de aquellos que Él quiere tocar. Yo ni siquiera sé cómo. Necesitamos comprender que estas experiencias donde Dios se presenta y toca a los hombres, despiertan sus pasiones. Cambian de aquel hombre, lo cambian de ser un ser moral, de un ser de doctrinas, de un ser de deberes, porque muchos cristianos a eso hemos reducido nuestra experiencia cristiana, y lo cambian para ser un hombre lleno de pasión, con un corazón que ama intensamente a Dios. Me gustaría leeros 3 relatos de la historia que a mí francamente me cautivan, ¿sí? El primero de ellos es de un hombre de la historia llamado Santo Tomás de Aquinas. Han escuchado acerca de él, ¿verdad? El genio de la Edad Media, el teólogo supremo de la Edad Media, el fundador de la escuela del escolasticismo, que era una especie de fusión entre las doctrinas cristianas de ese tiempo y el racionalismo, ¿sí? El hombre era un escritor prolífero, escribía y escribía y escribía y escribía. Todos sus trabajos, todas sus obras, si las juntamos, más o menos equivalen a 25 tomos enciclopédicos de 650 páginas cada una. En otras palabras, el hombre escribía constantemente. Siempre tenía secretarios a quienes les estaba dictando y constantemente estaba terminando algún tratado o alguna otra cosa. Y cuando ya estaba grande de edad, en una ocasión, adorando él a Dios, algo le sucedió que no sabemos exactamente qué fue. Tuvo un encuentro con Dios. Y algo sucedió en su vida porque durante los siguientes 2 o 3 días ya no les dictaba a los secretarios, y los secretarios se empezaron a preocupar porque pues era su trabajo, ¿verdad? Y maestro, no nos va a dictar este día, y doctor, no va a terminar el tomo sobre tal y cual tema, y hermano, no nos va usted a dictar el comienzo del tratado sobre este aspecto de la doctrina que nos había propuesto hace una semana. Y tanto insistieron con él que finalmente él volteó y les dijo, no puedo. Todo lo que he escrito es como paja en comparación a lo que he visto y a lo que me ha sido revelado. El gran doctor nunca volvió a escribir en toda su vida. No había palabras suficientes. No había manera de decirlo. ¿Sí? Blaise Pascal, un teólogo, físico, matemático famoso del siglo XVII, que nuestros libros nos hablan mucho acerca de él, pero no nos dicen de las experiencias que él tuvo con Dios. Él tuvo una experiencia tan profunda, tan real, tan palpable, que en medio de aquella experiencia él trató de escribir lo que pudo acerca de lo que estaba experimentando. Y a ese escrito lo tituló El Memorial. Impactó tanto su vida que cosió una copia del escrito en el forro de su saco para llevarlo siempre consigo. ¿Sí? Y el memorial lee más o menos así, una pequeña porción. Dice lo siguiente:
Dice, quiero aclarar aquí, la mayor parte del memorial es difícil de entender, porque no había forma de poner en palabras lo que estaba viviendo. Pero aquí una porción pequeña, ¿sí? En el año de gracia, 1654, el lunes 23 de noviembre, como desde las 10:30 de la noche hasta las 12:30, y escribe en letras grandotas, fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de filósofos o de estudiosos. Certeza, certeza, sentimiento, gozo, paz, Dios de Jesucristo, Dios mío y Dios vuestro, gozo, 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 lágrimas de gozo, que nunca sea yo separado de Él. Solo puedo retenerlo como me enseña el Evangelio, rendición total y dulce. Entera sumisión a Jesucristo, eternamente en gozo por un día de entrenamiento sobre la tierra. Un hombre tocado, un hombre que había experimentado al Altísimo y que ya no podía ser igual. No es que los hombres cambiaron porque ellos quisieron ser buenos para con Dios, es que Él los cambió con su presencia. Mi favorito, Jonathan Edwards, cargo conmigo 2 o 3 libros de él. Él tuvo una experiencia con Dios. Él tuvo varias experiencias con Dios. Su esposa tuvo extraordinarias experiencias con Dios. Él es conocido en la historia como el arquitecto intelectual del gran despertamiento de las colonias inglesas a la primera mitad del siglo XVIII en Norteamérica. El hombre era brillante. Es reconocido hoy en día como uno de los más grandes teólogos de la historia. Pero escucha lo que él habla acerca de lo que a él lo cambió. Dice, mi sentido de cosas divinas gradualmente aumentaba y se hacía más y más vivaz y tenía más de esa dulzura interna. Era mi continua lucha, día y noche, mi constante pregunta, cómo yo pudiese ser más santo para estar con Dios y pasar mi eternidad en amor divino y en santa comunión con Cristo. Tenía entonces y en otros tiempos el más grande deleite en las Sagradas Escrituras. A menudo, al leerlas, cada palabra parecía tocar mi corazón. Sentía una armonía entre algo en mi corazón y en aquellas dulces y poderosas palabras. Parecía con frecuencia ver tanta luz exhibida en cada enunciado que no podía continuar en la lectura, frecuentemente permaneciendo largo rato en una sola frase para ver todas las maravillas contenidas en ella. Y sin embargo, casi cada frase parecía estar llena de maravillas. He tenido una perspectiva, un palpar, dice, que para mí fue extraordinario, de la gloria del Hijo de Dios como mediador entre Dios y los hombres, y de su maravillosa, grande, llena, pura y dulce gracia y amor, y de su tierna y gentil condescendencia. Dice, esta experiencia duró aproximadamente por 1 hora, lo cual me mantuvo la mayor parte del tiempo inundado en lágrimas, llorando en voz alta. Sentía un ardor de mi alma de ser vaciado, aniquilado, de postrarme en el polvo y de ser lleno de Cristo solamente y de amarle a Él con un amor santo y puro y de confiar en Él y de vivir para servirle y para seguirle y de ser perfectamente santificado y purificado con una pureza divina y celestial. Tu corazón te dice que esto es necesario para ti. Tu corazón te dice que esto también tiene que ser para ti. ¿Por qué para ti no? ¿Por qué tú no puedes vivir estas cosas? ¿Por qué tú no puedes verlo de esta manera? No necesariamente que lo veas con tus ojos, pero que te encuentres con Él de tal forma que tu corazón sea encendido con una pasión de la cual nunca te recuperes. Con razón Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque cuando te encuentras con Él. Estábamos aquí sentados antes de que empezara la reunión y sentía tanto amor en mi corazón por el Señor y estaba disfrutando aquello y el Señor me hizo saber de alguna manera, dijo, no es lo que tú sientes por mí, es mi presencia que está haciendo algo en tu corazón. Es que es cuando Él nos toca, es cuando Él nos visita, es cuando Él desciende y viene y hace algo en nosotros
que no podemos explicar, pero sin lo cual ya no podemos vivir. ¿Sí? Hace un año estaba yo en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte de México, en un encuentro de pastores. Había tenido un tiempo difícil en los días anteriores y había tenido una discusión fuerte con mi esposa. Yo sé que aquí nadie discute con su esposa, pero en México sí. Y habíamos discutido por algo que yo estaba viviendo y ella no podía sufrir. No era que un pecado horrible, pero era algo que no podía ella, no podía hacer nada al respecto. Yo no podía hacer nada al respecto. ¿Sí? De alguna forma inexorable, inevitable, yo me estaba aislando. Me estaba yendo hacia mi propio rincón, alejándome de mi esposa, de mis hijos, de la gente que me rodea. Y ella estaba desesperada porque sentía que perdía a su marido. Y peleamos, discutimos fuertemente. Y yo me sentía frustrado porque de alguna forma podía percibirlo, aunque no claramente, pero no podía hacer nada al respecto. Y esa noche, después de la predicación, nos paramos para que se orase por nosotros y yo iba deshecho, yo iba desesperado, yo iba necesitado y clamé a Dios pidiéndole que hiciera algo que yo no sabía ni qué pedir, mucho menos qué hacer. Y el Espíritu de Dios me tocó, me desvanecí, caí postrado en el suelo. Y 2 horas y media más tarde, cuando me pude finalmente levantar de ahí, algo había cambiado dramáticamente en mi vida. Había sido sanada una herida tan profunda en mi corazón. Cambió totalmente mi forma de ser. ¿Quién puede hacer estas cosas? ¿No puedes tú? ¿No puede un programa de consejería? ¿No puede un libro? Tiene que ser Él. Tiene que venir Él. Yo no sé de qué forma, yo no sé de qué manera pedirle, más que desesperado. Pero tiene que ser Él. Porque si Él no toca mi vida, entonces ¿de qué sirve lo que estoy viviendo? Si su presencia no habita donde yo estoy, entonces ¿de qué sirve lo que estoy viviendo? ¿De qué me sirve mi doctrina si solamente son palabras vacías y no hay en ello una presencia real? A mí no me interesa mi doctrina, menos la tuya. Me interesa que Dios venga a mi vida. Me interesa que sea real. ¿Me explico? Y no estoy hablando simplemente de experiencias emocionales. Aunque yo no sé por qué, pero le tenemos mucho miedo a la emoción, ¿verdad que sí? Nos aterra. Vemos a las mujeres que de repente se emocionan, de repente lloran, de repente levantan las manos, de repente están con un gozo y decimos viejas ridículas, ¿verdad? ¿Sí? Por eso Dios las puso en segundo lugar, porque no se pueden controlar a sí mismas. ¿No es cierto? ¿Sí? Le tenemos miedo a la emoción, le tenemos pánico a la emoción. ¿Pero qué no has leído? A las señoras siempre les gustan los salmos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están casados aquí? Levanten las manos. Que tu esposa es cristiana. Si tu esposa es cristiana, levanta la mano. Ahora, si le gustan a ella mucho los salmos, mantén tu mano en alto y los demás la pueden bajar. Si a ella le gustan los salmos, ¿sí? Les gustan los salmos a las mujeres, ¿verdad? Bajen las manos. Tan emotivos, tan apasionados, ¿verdad? Los escribió una mujer que se llamaba Davida. Era un guerrero, era un hombre violento, era un hombre fuerte, era un líder, como pocos se han conocido en la historia del mundo. Y estaba lleno de pasión, su corazón ardía. No podía hablar con Dios sin derramar lágrimas o levantar gritos de júbilo y alabanza, porque su vida era una vida apasionada. ¿Sí? Lee los salmos, lee los salmos. No saques teología de los salmos, no hay teología en los salmos, hay experiencia. Hay hombres derramando su corazón delante de un Dios real. Le tenemos miedo a la emoción. Pero te digo una cosa, si Dios te toca, tus emociones no quedarán fuera. Es imposible que queden fuera. ¿Sí? Si Dios te toca. Esta semana he estado en la isla de Palma de Mallorca, en la ciudad de Palma de Mallorca. Y Dios tocó nuestras vidas en estos 3 días.
poderosamente. Hombres que en su propia definición me dijeron, estamos acartonados, dice, estamos encorsetados, dice, estamos todos endurecidos. Y oraban como niños chiquitos, tócame Señor, tócame, te necesito Señor. Porque cuando Dios te toca, no deja nada fuera. Pasión, ¿sí? La pasión es encendida cuando el Espíritu de Dios toca la vida de un hombre, ¿sí? La pasión es encendida cuando el Espíritu de Dios visita de una forma real a un hombre. Y Dios te quiere visitar a ti. Dios no te quiere cumpliendo, Dios no te quiere llevando a cabo doctrina, Dios no te quiere llenando tu cabeza de información. Dios quiere tocar tu vida. Dios quiere descender en medio de ti de tal manera que tú no puedas jamás ser igual. Y para eso hemos venido este fin de semana. No hemos venido para aprender cosas nuevas, hemos venido para experimentar al Dios vivo. Yo tengo hambre de eso, ¿sí? Anoche, una dama tuvo la decencia, la sensibilidad de preguntarme que si alguien había orado por mí. Yo andaba orando por medio mundo, y ella oró por mí, y el Señor me inundó de su paz, y de un gozo, y de su presencia. Pero fue poquito, porque yo tenía que andar orando por los demás, y no pude nada más quedarme yo ahí y disfrutar del Señor. Pero yo vengo con necesidad, ¿sí? ¿Vienes tú con necesidad? ¿Vienes seco aquí? Honestamente, habiendo leído, habiendo escuchado un poquito de lo que estos hombres vivieron, ¿vienes seco? Déjame leerte algo de otro libro, ¿sí? Este me impacta más que la mayoría. Son las palabras de un joven llamado Evan Roberts. Vivió a principios de siglo en Gales, en Inglaterra, en Gran Bretaña, ¿sí? Y déjenme ver si encuentro dónde está esto. Pero escribe él que dice, estaba totalmente deprimido. No encuentro la porción, quizá está en otro lugar, en otro libro, ¿sí? Pero dice, estaba totalmente deprimido. No, de hecho me equivoqué del libro, pero dice, sobre el fracaso del cristianismo. Dice, ¿cómo es posible? ¿Tú te has sentido así alguna vez? ¿O no nos atrevemos a decir semejante herejía? ¿Sí? Dice, pero estaba completamente, dice, desilusionado, totalmente deshecho por el fracaso del cristianismo. Dice, me pasaba las noches clamando, llorando, gimiendo por ver que ya el cristianismo no tocaba vidas, no tocaba corazones. Y luego dice, entonces una noche, de la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana, él vino. Y estuve en su presencia durante todas esas horas. Por espacio de 4 meses, cada madrugada, el Señor me visitó. ¡Wow! Yo leo eso y digo, ¿y yo? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Sí. Cambió su generación. Ministró solamente durante 1 año y medio, Evan Roberts, y cambió para siempre la faz de Gales, Gran Bretaña. Para siempre. 1 año y medio bajo el poder del Espíritu Santo, y cambió la nación completa. Yo quiero eso. Yo anhelo eso. Yo necesito eso. Y lo necesitas tú también. ¿Verdad que sí? No voy a tomar mucho más tiempo porque sé que el tiempo es corto y allá se nos enojan, ¿verdad? Sí, solamente quiero inquietaros profundamente. Tanto que espero que esta noche no podáis dormir. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Y quiero inquietaros con 2 cosas. Número 1, quiero inquietarte de que tú enfrentes el hecho de que tu experiencia en el Señor está muy deficiente. Le falta muchísimo. Que lo que has vivido es tan poquito. Y si has vivido algo en el pasado, necesitas volverlo a vivir. ¿Verdad que sí? Los que hemos experimentado algo hace 5, 10, 15 años, la memoria no es suficiente. Nunca puede ser suficiente. Sí.
quiero inquietarte de que tú no estés conforme con el estilo de cristianismo que tú estás viviendo, de doctrina y de enseñanza y de un poquito más de actividad y punto. Yo quiero inquietarte para que te sientas desdichado por el estilo de vida cristiana que vives. Que tu corazón se vaya de aquí deprimido y digas, ¿por qué a mí no? ¿Por qué yo no he experimentado algo así? ¿Por qué a mí no me has respondido? ¿Por qué a mí no me tocas? Que clames desesperadamente, que el Señor no te deje dormir en la noche. Hace 3 noches hice el mismo desafío en Palma y el Señor no me dejó dormir a mí en toda la noche. Así que sea lo que me estoy arriesgando. Y quiero desafiarte a que tú te atreves a hacer la siguiente oración para este retiro, y es más, para el resto de tu vida, ¿sí? Que tú empieces a orar como oraba la esposa de Jonathan Edwards. Esta mujer tuvo experiencias tremendas en Dios, que después contaré acerca de ellas, ¿sí? Pero ella empezó a orar, Señor, haz lo que quieras, cuando quieras, donde quieras y como quieras. ¿Te atreves a hacer esa oración? Es una oración peligrosa. ¿Sabes por qué? Porque Dios la contesta. Y generalmente va a ser de una forma que tú no querías. Señor, haz lo que quieras, como quieras, cuando quieras, donde quieras. Pero haz algo, Señor. Visítanos. Haz lo que quieras. No me importa de qué forma sea. Solo que seas tú. Pero visítanos, Señor. Padre, hemos venido este fin de semana hombres necesitados. No estamos aquí los superestrellas ni los superespirituales. Estamos aquí hombres necesitados, hombres vacíos, hombres secos, hombres que si tú no envías del cielo las lluvias, nos vamos a morir. Visítanos, Señor. Visítame, Señor. Si tú estás seco esta noche, ¿por qué no te pones de pie y lo reconoces delante de Él y le dices, Señor, tócame a mí, Señor? Ya hace muchas cosas, no quiero saber más, quiero que me toques, quiero verte cara a cara, no quiero estar como Job, oyéndote de oídas, quiero decir como él, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, te necesito, te anhelo, Señor. Así como te he visto en el santuario, quiero verte aquí, quiero tocar tu gloria, quiero palpar tu presencia, quiero ser tocado. Quiero ser transformado por el poder de Dios. Quiero, Señor, ser visitado. Quiero que hoy sea un tiempo que en tu gracia soberana tú escojas, Señor, este tiempo, este lugar para visitarme a mí, Señor. Visítame a mí. Como quieras, díselo. Lo que quieras, Señor. Díselo. Lo que quieras. Como quieras. Cuando quieras, donde quieras, pero con todo mi corazón te pido, Señor, que sea aquí y que sea ahora, Señor. Hazlo. 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 Hazlo, Señor. No ores como siempre oras. No digas lo que siempre dices. No repitas las mismas fórmulas de siempre. Ábrele tu corazón. No caigas en la rutina. No caigas en la costumbre. Ya sabes cómo orar. Ya sabes cómo pedir. Ya sabes de qué manera decir las cosas. Quita eso de tu boca. Ábrele tu corazón. Ábrele lo que hay adentro de ti, derrama tu corazón y tus entrañas delante de Él y dile, vengo aquí seco, Señor. Puedo apantallar, puedo de alguna manera poner la fachada, la careta, puedo aparentar cosas, puedo engañar a gente, puedo hacer a otros creer que yo soy algo, que yo soy alguien, pero tú conoces la verdad. Y tú sabes que estoy seco y que vengo necesitado. Tócame, por favor, Señor, en este fin de semana. Tócame, por favor, en este fin de semana. Visítame. Visítame. Pon una pasión en mi corazón. Pon un fuego en mis entrañas. Espíritu Santo, yo no lo puedo hacer.
Hazlo tú, Señor. Pon un deseo tan fuerte que duela. Pon un deseo, Señor, pon un anhelo tan intenso que duela, Señor. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y falta de aguas. Pon este deseo en nosotros, Jesús. Pon este deseo en nuestras vidas. Intenso, poderoso, cautivante. No ores por nosotros, ora por ti. No pidas por nosotros, ora por ti. Dile, Señor, tócame a mí, Señor. Especialmente si tú eres pastor, no ores por los demás de tu grupo, ora por ti. Pídele por ti, dile, Señor, yo necesito. Yo vengo porque yo estoy hambriento, yo estoy sediento, yo necesito de ti. Tócame a mí, Señor. Tócame a mí, Jesús. Tócame a mí, Señor. No es suficiente saber, Señor. Yo necesito mirarte cara a cara, experimentarte en mi vida. No es suficiente palabras. Tu reino no consiste en palabras, sino en tu presencia. Permite que Él empiece a llenar tu corazón de ese deseo. Si tú ya lo has tocado, si tú ya lo has experimentado en tiempos pasados, tú tienes un deseo ardiente porque tú has sabido, tú has probado, tú has gustado. Si tú nunca has gustado, quizá tú sientes, yo realmente no necesito. Eres el más necesitado. Eres el más necesitado. Si tú eres el que dices, esto no es realmente de mi gusto, no es como yo estoy acostumbrado, tú eres el más necesitado. Oh Espíritu Santo, por favor, abre los ojos de los que no vemos, Señor, para ver cuán grande es nuestra necesidad. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Levántale tu voz, levántale tu corazón.